Hola a todos, en esta ocasión mi persona Leticia Cortés junto a mis compañeras Alana Pinzón y Paola Bocaranda tenemos el placer de explicarle los puntos más importantes del tema pago por subrogación y dación en pago. ¿Qué es subrogación? Es una sustitución. Se trata de sustituir a una persona jurídica o natural por otra ante una obligación. ¿Qué es el concepto de dación? Este quiere decir que el deudor lleva a cabo una prestación diferente a la deuda, queriendo decir que no paga la deuda de manera directa, sino que entrega una cosa diferente a la pactada para saldar la deuda. A continuación, mis compañeras les hablarán con más profundidad sobre el concepto subrogación y dación. Como ya sabemos qué es una subrogación, podemos entonces entrar a lo que es un pago por subrogación. Es una modalidad de realizar un pago. ¿Pero en qué consiste esto? Consiste en la transmisión de derechos del acreedor hacia otra persona que se subroga por pagarle. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una tercera persona cancela la deuda del deudor con el acreedor y entonces esta tercera persona se convierte inmediatamente en un nuevo acreedor, por lo que hay una transmisión de derechos. Esto quiere decir que el deudor ahora debe cancelar su deuda con el nuevo acreedor. ¿Qué derechos transfieren en sí la subrogación? Y se los explicaré con un breve ejemplo. Si el pago que se le realizó al acreedor fue total, entonces se le transfieren los derechos, las acciones y los privilegios, como prendas e hipotecas, en contra del deudor principal o lo que estén obligados, ya sea solidaria o subsidiariamente. Pero si el pago se realizó de forma parcial al acreedor, este solamente puede ejercer los derechos relacionados con lo que se le debió a preferencia al que se subrogó en el pago. Ahora, existen dos tipos en los que se puede dar una subrogación o dos posiciones. Número uno, en la posición del acreedor, que esta se puede dar por medio de una compra-venta o una donación, inclusive una herencia, y es de esta forma donde los derechos del acreedor pueden pasar a un nuevo individuo o a una nueva institución. Entonces le dejaré con mi compañera Alana, que les dará un pequeño ejemplo sobre esta posición. Por ejemplo, en el caso de préstamo como las hipotecas pueden pasar a una entidad a otra, ello mediante una compra o consideración de la deuda. El objetivo de estas operaciones es mejorar las condiciones de financiamiento para el prestatario. Ahora, en la posición del deudor se modifica el titular de un préstamo por otro. Es entonces donde el acreedor debe verificar o debe más bien analizar su riesgo de crédito para asegurar su solvencia. Como ya conocemos los tipos, ahora conoceremos las clases de subrogación. Número uno, la clase legal, que esta se produce en contra de la voluntad del acreedor y se presenta en los siguientes casos, como en el que paga una deuda solidaria, el que le presta dinero al deudor para que cancele su deuda, o también tenemos a la persona que paga o cancela la deuda con consentimiento del deudor. Y tenemos la clase convencional, que esta se da por medio de un pacto o un acuerdo entre solvens y acreedor. ¿Pero qué es solvens? Solvens es aquella persona que cumple con una obligación. Y entonces esta clase se permite dar para la cesión de derechos hacia una tercera persona. El pago por subrogación se regula en los artículos 1095, 1096, 1097, 1098 y 1099 del Código Civil de la República de Panamá, los cuales ya fueron verificados y mencionaremos a continuación. En el artículo 1095 nos dice lo siguiente: la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos que mencionaremos a continuación. En el artículo 1096 nos dice: se presumirá que hay subrogación cuando un acreedor pague a otro acreedor preferentemente, cuando un tercero no esté interesado en la obligación y pague con aprobación expresa o tácita al deudor, cuando pague el que no tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. En el artículo 1097 nos dice: el deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito de ella y expresando en carta
de pago la procedencia de la cantidad pagada. En el artículo 1098 nos dice: la subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos al anexo y a contra el deudor, ya sea contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas. Un ejemplo de esto es el siguiente: Tatiana paga por David los $1,000 de la casa. Pero ¿qué pasa? Los derechos de esa casa lo tiene Tatiana por haber pagado la casa. Esto quiere decir que Tatiana puede desalojar los bienes de David. En el artículo 1099 nos dice: el acreedor a quien se hubiere hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho con preferencia al que se hubiera subrogado en virtud del pago. En el artículo 1099 nos dice: el acreedor a quien se hubiere hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho con preferencia al que se hubiera subrogado en virtud del pago. Para profundizar un poco más en lo que dijo mi compañera al principio de la exposición, ¿qué sería la dación en pago? La dación en pago no es más que la causa de extinción de las obligaciones entre un acreedor y un deudor, ya que ellos pactan la transmisión de ciertos bienes por parte del deudor a favor del acreedor. Este último los acepta en forma de pago, quedando así extinguida la obligación primitiva. Aquí no importa cuál haya sido la prestación a que se hubiese obligado al deudor inicialmente. En un sentido más restringido, por dación en pago, podemos entender concretamente que sería la entrega de un bien material o bien un dinero como equivalencia del cumplimiento de la obligación originaria, ya sea de dar, hacer o no hacer. Es decir, aquí no es necesario que el valor de lo dado sea igual a lo que se debía. Lo decisivo aquí sería la aceptación por parte del acreedor de la prestación sustitutoria. La dación en pago. Ahora les mencionaré algunos de los requisitos que se necesitan cumplir para poder llevar a cabo este tipo de extinción de la obligación. Número 1. Que exista la obligación primitiva y que sea válida para la dación en pago. Número 2. Que se lleve a cabo la entrega de la cosa distinta a lo que se debía. Aquí se haría real el carácter de la dación en pago. 3. Debe existir el consentimiento por ambas partes para así poder cancelar la obligación inicial con el objeto dado en pago. 4. El animus solvendi o intención de cancelar por este medio la obligación primitiva. Aquí, si la entrega se hiciera por otro concepto, no habría dación en pago. Y como último requisito tenemos que tiene que haber capacidad para contratar. Como podemos comprender, siempre existirá un pro y un contra en este tipo de temas. Les mencionaré algunas de las ventajas. Terminarías la deuda en el momento que entregue lo pactado. Es decir, la entrega del bien en pago de una deuda se realiza en estos supuestos pro solvendo, es decir, dando carta de pago únicamente de los productos entregados en el pago. Otra ventaja sería que se evita un proceso judicial que en muchos casos puede ser costoso. También podemos plantear algunas otras alternativas de pago. En las desventajas tenemos lo siguiente: si la opción no viene específica en el contrato para así poder efectuarla, se tendrá que llevar una negociación que esta no tendrá por qué ser aceptada por el acreedor. En nuestro derecho está establecido en que el deudor no tiene por qué obligar al acreedor a que reciba una cosa diferente, aún así sea de igual o de mayor valor. Lo que se adeuda es lo que se debe pagar y el acreedor está en todo su derecho de no aceptar otra cosa que no sea lo que se había pactado al inicio. Otra desventaja es que llevar a cabo una dación en el futuro podría traernos problemas para así conseguir otro tipo de prestaciones. En el Código Civil de la República de Panamá podemos encontrar las modalidades de la dación de pago, poniendo como referencia los siguientes artículos: el artículo 1043, el artículo 1054 y otras modalidades de la dación de pago que vendría siendo el de cesión de bienes en el artículo 1062. El artículo 1043 nos dice lo siguiente: las obligaciones se extinguen, ya sea por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedores y deudores y por la compensación y la innovación. El artículo 1054 nos dice:
Cuando la obligación consista en entregar una cosa indeterminada o genérica, cuya calidad o circunstancia no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla de la calidad inferior, queriendo decir que cuando tú pactas algo, esto es parte de la dación de pago. Otro artículo es el artículo 1062, que este nos dice que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas.